Didacticiencia. Física. Formación de imágenes en lentes convexos. La luz está en todas partes y la manera en cómo podemos ver los objetos es gracias a cómo ésta interactúa con los mismos. Los lentes son objetos ópticos de material transparente, en los que a lo menos una superficie es curva y que interactúan de forma muy especial con la luz. Cuando la luz de un objeto atraviesa un lente, este produce imágenes del objeto de distinto tamaño que el objeto original, dependiendo del distinto grado de refracción que experimentan los rayos al incidir en puntos diferentes de la superficie curva del lente. Podemos definir una imagen como una representación visual de un objeto que se asemeja al mismo. Las imágenes son útiles, ya que podemos representar las características del objeto real cuando observamos su imagen. Durante décadas, la humanidad ha usado los lentes para obtener instantáneas de lo que nos rodea, ya sea para capturar imágenes de lo que podemos ver a simple vista y también para registrar aquellos objetos que nuestros ojos no pueden ver, dependiendo del tipo de lente utilizado. Los lentes se encuentran entre los instrumentos ópticos más antiguos fabricados por el hombre. El hallazgo arqueológico más antiguo, el lente de Nimrud, fue fabricado en Mesopotamia hace 3000 años a partir de una roca de cristal. Gracias a su propiedad de desviar el foco de la luz, los lentes tienen muchas aplicaciones. Se cree que la más antigua fue concentrar la luz del sol para generar calor y producir fuego. Su utilización abarca desde anteojos para corregir defectos de la visión, pasando por cámaras fotográficas, hasta modernos instrumentos utilizados para capturar imágenes de objetos lejanos y microscópicos. Describe, comenta y comparte con quienes te rodean tu experiencia con lentes o con instrumentos que posean lentes. Registra tus comentarios en el cuaderno. Existen diferentes tipos de lentes y dependiendo de su geometría, estos producen diferentes imágenes y poseen diferentes aplicaciones. ¿Has observado cómo puedes magnificar la imagen de un objeto en una lupa? ¿Has visto a través de una gota de agua la imagen de un objeto? ¿Cómo crees que se produce este efecto? Escribe tus hipótesis. Este tipo de lentes se denominan bicóncavos convergentes. En la siguiente actividad exploraremos el funcionamiento de estos lentes para saber cómo se forman este tipo de imágenes. Materiales. Lupa o lente magnificador bicóncavo 10 a 2 centímetros de distancia focal. 3 objetos iguales de tamaño aproximado al radio del lente. Soporte para lupa o lente. Plastilina para firmar la lupa. Reglas. Realiza esta experiencia enfocando los rayos del sol en un piso no inflamable como cemento o tierra. No enfoque los rayos de luz sobre un material que pueda encenderse como papel, cartón, madera, pasto o plástico. La mayoría de ustedes debe haber jugado con una lupa colocándola al sol para formar un punto luminoso. Mueve la lupa de arriba a abajo para enfocar los rayos del sol buscando la posición donde se alcanza el punto más pequeño e iluminado. Determina la distancia de la lupa a este punto midiéndola con una regla. Anota tus observaciones. ¿Cómo crees que se puede concentrar la luz que entra por la lupa en el punto de diámetro más pequeño? Escribe tus hipótesis y dibuja un diagrama explicándolas. ¿Te has dado cuenta que el tamaño de la imagen del objeto relativa al objeto real cambia cuando la distancia de la lupa al objeto se modifica? Calculemos esta relación de tamaños, la cual se denomina magnificación, utilizando una regla y manteniendo fija la distancia de la lupa al observador.
¿Qué observaciones puedes hacer con respecto a la relación del tamaño relativo de la imagen versus el objeto con la distancia desde la lupa al objeto? Propone hipótesis que puedan explicar ambos fenómenos y dibuja diagramas explicándolas. Para entender lo observado, debemos recordar el concepto de refracción de la luz. La refracción de la luz ocurre cuando las ondas luminosas interactúan con una superficie o medio que cambia su velocidad en un ángulo no paralelo a la dirección de la onda, resultando en un cambio de dirección del haz luminoso. Cuando observamos la imagen formada por la lupa iluminada por el sol, observamos que éste se enfoca en un punto pequeño a una distancia determinada por el tipo de lente. Pensemos que el Sol está aproximadamente a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Podríamos considerar que los rayos luminosos que recibimos del Sol inciden prácticamente paralelos frente a un objeto tan pequeño como la lupa. ¿Puedes adivinar qué dirección van a tener los rayos del Sol luego de atravesar la lupa? Al analizar la trayectoria del haz de un rayo de luz en una parte del lente, podemos visualizar mejor el efecto de la refracción en ambas superficies del lente. La velocidad de propagación de la luz en el vidrio es menor que la propagación de la luz en el aire. Por tanto, el rayo al entrar en los extremos de una superficie convexa se curva en el sentido de las manijas del reloj. La velocidad de propagación de la luz en el vidrio es menor que la propagación de la luz en el aire. Por tanto, cuando el rayo que fue desviado sale en los extremos de una superficie convexa, este se curva nuevamente en el sentido de las manijas del reloj. El efecto resultante es que los rayos que inciden en forma paralela en los extremos de un lente biconvexo se desvían hacia el centro del lente. Por cierto, un rayo que incide el lente en un ángulo perpendicular a la superficie de este, en su lado más plano, cambia su velocidad de propagación, pero debido a que la dirección de la onda es paralela a la superficie de refracción, no cambia su ángulo. Este punto del lente se denomina origen y corresponde al centro del lente. El punto en el cual todos los rayos que inciden en forma paralela a un lente biconvexo convergen se denomina punto focal. El tamaño relativo al cual observamos un objeto depende de la distancia a la cual lo observamos, la cual modifica el ángulo que se forma entre el objeto y nuestro lente ocular. Mientras más cerca está el objeto, el ángulo visual es mayor y por ende mayor es el tamaño de la imagen del objeto proyectada en nuestra retina. Aunque la imagen se proyecta de forma invertida, nuestro cerebro luego procesa esta información en el sentido correcto. En el caso de la imagen formada por la lupa tenemos el siguiente ejemplo. Al alejar el objeto de la lupa desde la posición 1 a la posición 2, necesariamente el ángulo de visión debería cambiar y el objeto debería proyectarse en nuestra retina en una imagen relativamente más pequeña que en la posición 1. Sin embargo, esto no ocurre cuando la lupa está puesta entre el objeto y el observador. ¿Puedes predecir por qué? Dibujemos los rayos de luz que emergen desde el extremo superior del objeto, el cual nos indica su tamaño, hacia la lupa, y modelemos su trayectoria tomando en cuenta el efecto de la refracción del lente. Si una imagen se forma en el punto donde los rayos luminosos convergen, ¿puedes predecir dónde se forma la imagen del objeto conservando el ángulo de visión de la posición inicial? Los rayos convergen en un punto detrás del objeto en una posición virtual. Debido a esto, se forma una imagen en una posición virtual detrás del objeto, que nos da la apariencia de que éste es más grande a través de la lupa, cuando realmente no lo es. A este tipo de imágenes se les denomina una imagen virtual. En conclusión, como puedes haberte fijado en tus observaciones, debido a las propiedades de refracción de la luz del lente biconvexo, la lupa genera imágenes virtuales magnificadas de un objeto, que asemejan estar en un ángulo de visión mayor que el del objeto real cuando el lente no está presente.
Busca información acerca del por qué una imagen proyectada sobre un espejo es también considerada una imagen virtual. Si la distancia del objeto se mantiene constante, pero el observador retrocede aumentando la distancia al lente, la imagen virtual del objeto se hace más grande aumentando la magnificación. Utiliza los diagramas de rayos para buscar una explicación a este fenómeno. Averigua cómo nuestro lente ocular nos permite enfocar bien las imágenes que están a distintas distancias de nuestro ojo y por qué no podemos enfocar objetos que están a menos de 20 centímetros de nuestro ojo. Investiga cómo los lentes de los anteojos pueden ayudar a modificar problemas de la visión como la miopía o hipermetropía.